Hablar del corte de la sesión. Ustedes saben, bueno, conocen la historia que originalmente Lacan era miembro de la IPA, de la Asociación Internacional de Psicoanálisis, que fue la institución que creó Freud como una manera, pensaba Freud, de proteger su legado, pues, de que no se perdiera. Freud sabía que no podía estar en la universidad de, de principio, pues hay una imposibilidad, pues, porque el psicoanálisis requiere, pues, que la persona se analice. El analista surge es del análisis. No es como el economista, el médico, el ingeniero, o sea, cualquier otra profesión surge de un estudio universitario. Psicoanálisis no, surge del propio análisis. Hay que estudiar muchísimo, pero eso no es lo fundamental. Lo fundamental es el análisis. Entonces, Freud se daba cuenta de eso, pues, entonces por eso fundó la internacional, la Asociación Internacional, que bueno, finalmente pues se convirtió pues en una especie de universidad en sí misma y malinterpretó pues todos los postulados de Freud, pues, simplemente por cuestiones de interés, pues vamos a decir así. Bueno, no nos vamos a detener mucho en esa cuestión. Lacan originalmente era miembro de la IPA. Y era pues en la IPA hay una jerarquía, ¿no? Usted, este, didacta, enseñante, analista controlador, aprendiz, una jerarquía infinita, que, bueno, es un contrasentido. Entonces, em, bueno, Lacan era un tipo muy cuestionador, posiblemente sea el intelectual más cuestionador que haya parido la humanidad. Es un buen dato para Gabriel, que le sigue mucho la pista a los pensadores históricos. Bueno, yo no he hecho ni voy a hacer pues, un estudio así como metódico para ver, pero posiblemente Lacan haya sido el intelectual de peso más cuestionador que ha parido la humanidad. Cuestionó a Lacan, perdón, a Platón, por decir alguien, y lo destituyó. Lo destituyó del lugar de ideal en que se colocan, pues. Entonces, destituyó a Platón, destituyó a Aristóteles, a Descartes, eh, a Kant, a Spinoza, a Heidegger, a cuanto él agarró, lo destituyó. Es decir, lo cuestionó de una manera profunda, racional, destituyéndolo de ese lugar idealizado en donde estaban colocados. Y yo no creo que fuera una intención de ser polemista y de decir que yo soy más grande. No, no era eso, sino que era un cuestionamiento siempre desde el psicoanálisis. Vamos a poner, por ejemplo, un caso muy conocido, Descartes, como se lee en español. Descartes. Descartes, entonces, el gran postulado de Descartes. Pienso, luego existo. Cogito, ergo sum. En realidad, para ser más preciso, es dudo, entonces soy. ¿Qué es lo que quiero decir? Que Descartes quería encontrar un método para que le diera seguridad en las conclusiones a las que llegaba. Entonces, em, un momento, Gabriel. Entonces, Descartes, em, dice, bueno, yo voy a dudar de todo. Dudo de todo, todo, todo. Pero dudar, no puedo dudar de que estoy dudando. Dudo de todo, pero al dudar no puedo dudar de que dudo. Entonces, eso fue lo que fue recogido como cogito, es decir, pienso, por lo tanto, existo. No es que pienso y después existo, no es eso, no es pienso, luego existo, sino pienso, por lo tanto, existo. O sea, dudo, no puedo, o sea, me es imposible dudar de que dudo. Eso me da entonces una certeza, una certidumbre de que yo tengo una existencia. Bueno, de ahí él concluye que, bueno, entonces soy una materia pensante y que hay un res cogita, una materia pensante, y que hay una res extensa, una materia extensa. Entonces,
el cuestionamiento de Lacan es, dice, bueno, claro, el cogito ergo sum de Descartes es desde la conciencia. Es decir, el que yo pienso es un yo consciente que se da cuenta de que está pensando, pero es la conciencia. Pero el inconsciente es otra cosa. ¿Eh? Entonces, y Descartes pues no estaba consciente de que tenía un inconsciente. ¿Eh? Entonces, lo pone en perspectiva. Entonces, más bien, Lacan concluye que ahí donde pienso no existo. ¿Qué es lo que quiere decir? Que en el inconsciente realmente está lo que somos, en lo profundo de nuestro ser. Eso que creemos nosotros conscientemente que soy, eso es pensamiento. Lo que realmente está pegado a nuestra existencia, a nuestro cuerpo, es el inconsciente. Entonces, más bien es, dice Lacan, donde pienso, no existo. Donde existo, no pienso. Entonces, en ese sentido, destituye a Descartes con ese pensamiento tan simple pero tan profundo. Entonces, en ese sentido lo destituye. Doy ese ejemplo, pues, para explicar en qué sentido, pues es que hay una destitución, pues, de intelectuales. Hola, Luz. Ajá, Gabriel. A que la frase completa, como estabas comentando, es un silogismo. Dudo y como sé que estoy dudando, sé que pienso y como sé que pienso, sé que existo. Ese es el silogismo que estabas comentando. Es correcto, es correcto. Ajá. Hola, Luz. Danos la luz. Ponle la luz a tu cámara, Luz. No nos digas que no puede. Ah, aquí está. Buenos Entonces, días. eso era una luz en la oscuridad, no, así no se vale. Solo que ahora debo ir a recoger a mi hija. Es que me coincide justo Ok, con la recogida del colegio. Entonces, ahí sí agradezco poder cerrar un momento la cámara. ok, está bien. Gracias. Bueno, ok, entonces, a ver, decía que iba que Lacan pues era muy cuestionador. Ah, entonces, él era un didacta de la IPA. En la EIPA, la International Psychoanalytic Association, pues las cosas pues quedaron muy regladas, porque eso se convirtió en un tremendo negocio, pues. Entonces, todo pues estaba sujeto a reglas y procedimientos, pues. Esas cosas, Berenice, que no hay que confiar tanto en los procedimientos y las reglas. Eso es una manera de uno pues hacer trampa o de buscar una seguridad donde no lo hay. ¿Ok? Entonces Lacan empieza a cuestionar eso, pues, ¿por qué? Entonces, las sesiones en la IPA duran 45 minutos, punto. Bueno, siguen durando 45 minutos, pero bueno, dependiendo del país, pero bueno, vamos a suponer en Panamá, 45 minutos y son $100 y punto. Ese es así. Y no puede ser otro. Entonces, bueno, eso se convierte pues en algo, pues, eh, en un ritual, pues, ritual. Entonces, Lacan cuestiona eso, dice, pero bueno, ¿cómo es eso de que la sesión tenga que terminarse a los 45 minutos? Es que el inconsciente no es así. ¿Ve? Ustedes todos, si están en análisis, saben que hay momentos en que, en que se llega a un punto en que es importante cortar la sesión. Para poder abrochar algo, para poder avanzar algo, para poder, oye, que algo importante se abroche o se quede pensando que haga entonces un efecto en el inconsciente y en el cuerpo. ¿Eh? Ajá, aquí está Char. Hola, Char. Entonces, bueno, Lacan cuestiona eso, pues mucho, pues y él dice, no, pues no puede ser, la sesión no puede tener una duración fija, tiene que ser una duración variable, tiene que ser una duración variable. Entonces, bueno, cuestiona eso y cuestiona muchas otras cosas, pues. Entonces, eso ya lo volvió antipático, pues, porque ya eso entonces cuestionaba, dañaba el negocio, pues. Bueno, finalmente lo de las sesiones variables también se ha convertido en un negocio, pues, para los psicoanalistas, pues, para muchos psicoanalistas, pues, porque entonces a cuenta de que, no, Lacan dice que la sesión es variable, entonces, bueno, hacen sesiones de 5 minutos y de 10 minutos y de 15 minutos. Yo no digo, a veces en 5 minutos, en 10 minutos se alcanza algo tan importante que hay em, que hay que cortar. Hola, Aline. Por cierto, Aline, ahorita estaba buscando, yo no tengo tu número de móvil, de celular. Ok,
Ahora se lo pongo en el Por chat, si favor, quiere, justo. Sí. me lo escribe por correo Ah, por o correo. si tiene mi WhatsApp, me lo pones en WhatsApp. No me lo pongas aquí en el chat porque después entonces tengo que pasarlo al otro lado. No hay Bueno, estamos problema. hablando entonces de Gracias. eso. Entonces, bueno, muchos psicoanalistas, pues entonces, porque el que viven hablando estupideces del capitalismo son más capitalistas que el cipote, pues. Entonces lo convierte en un negocio, pues una manera de tener 50 pacientes diarios, no, bueno, es darle nada más que 10 minutos a cada. No, no, la sesión variable, qué sé yo. Bueno, en fin, pero el punto es que Lacan entonces termina de, de salir, lo expulsan de la IPA, pues le quitan sus galones, pues. Y entonces, pero bueno, la sesión variable queda como un instrumento, pues así se ha mal utilizado pues por muchos analistas sin escrúpulos y que son más capitalistas que el capitalismo ese que critican de boca para afuera. Em, este, em, pero bueno, eso queda como un instrumento. Entonces, pero al punto es entonces dónde cortar la sesión. ¿Eh? Bueno, idealmente pues hay un punto, no, no es que sea un único punto, pero el punto es que uno debe cortar en cierto punto y que ese corte debe ser significativo. No debe ser meramente, se terminó el tiempo, se cortó. No, eso hay que aprovechar. No, no es meramente el cortar en cierto punto. Entonces, bueno, voy a ir leyendo aquí un artículo y lo voy a leyendo al estilo Lacan, es decir, cuestionándolo, pues. ¿Ok? Buen provecho, Gabriel. Cuidado con una espina. Bueno, entonces, Aline, ¿dónde es que tú estás? ¿En Melbourne, en Australia o en Londres? El lunes tuve una pifia que le pregunté en el seminario, el lunes pasado le pregunté a Aline que si ella está en Medellín o en Medellín o en Bogotá. Bueno, es que con tanta gente me confundo, pero Luz es la que está, Luz está en Medellín. Bueno, está manejando ahorita, a lo mejor no puede responder. En Luz, ¿dónde es que Bogotá, estás? en Bogotá, Pedro Pablo. En la tierra de los cachacos. Ok, Sí. bueno. Entonces, el corte de sesión como procedimiento en el interior del dispositivo analítico fue teorizado por Lacan en su enseñanza. Esta inclusión no es arbitraria, sino que constituye un elemento clave en la dirección de la cura. Tres momentos en el recorrido de Lacan permitirán examinar este asunto. Están orientadas por la concepción de final de análisis. El corte de sesión como contrapunto a la dialéctica del sentido en el informe de Roma. Ese es uno. El otro, en el 64, con el seminario de 11, el seminario de los conceptos fundamentales, y hacia el final de su enseñanza. Pues vamos a ver los tres. Entonces, ok, bueno, por cierto, al principio que no estaba Paul ni estaba Charo. Bueno, aquí en España tenemos una jornada de colegios clínicos. Este, los colegios clínicos son como colegios, como son universidades, se han convertido en universidades chiquitas, pues. Entonces eso se ha convertido en otro problema. Bueno, el negocio pues siempre termina desvirtuando las cosas, pues. Se utilizan las palabras, pero la intención pues detrás es otra, pues. Pero bueno, el punto es que va a ser en Gijón. Yo voy a presentar allí un trabajo, son 3 mesas. Se puede ser presencial o por Zoom. Bueno, ok, entonces la dialéctica del sentido. Como en un primer desarrollo de Lacan en el 53. ¿Ok? Lacan todavía no había sido expulsado de la IPA. Lacan fue expulsado de la IPA en el 64. Ok. En el comienzo mismo de su enseñanza, Lacan le da un estatuto teórico a la operación de corte de la sesión. Un corte no estandarizado en 45 minutos, ni en 50, ni en 30. En la dialéctica de las asociaciones del paciente, el analista puntúa el discurso del paciente. Puntuar es otra cosa, puntuar no es el corte, puntuar es, por ejemplo,
repetir una palabra que ha dicho el analizante, son maneras de enfatizar algo, maneras de enfatizar algo. Am, qué sé yo, pues por ejemplo, una paciente, pues un analizante ve ve a su madre después de 6 años de no verla y no puede verla a los ojos. ¿Eh? O sea, yo le digo, no, no, no puedo ni verla. Y no corto la sesión, la dejo seguir. Claro, yo no digo ese comentario a la loca. No, 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 es que digo cualquier cosa. Eso tiene que ver con la historia, con el recorrido que ha hecho, pues, esa analizante, pues. No la puedo ni ver. Es una puntuación. Eh, Aline, mejor que lo digas de palabra, dilo. Y pide permiso. Gracias. Sí, gracias. Que no sé si puntuar, por ejemplo, mi analista suele decirme, a propósito de lo que acabas de decir hace un rato, a propósito de lo que dijiste en otra sesión, Una como manera si de puntuar. hicieras sí, señalamientos que se Es repiten o algo. es una manera es una manera de puntuar, pues, este, hay muchas, hay muchas, muchas, muchas maneras, pues. Am, hace poco, pues, yo, pues, como soy tan amante, apasionado de los idiomas, pues tengo, la vida pues me ha dado la fortuna, la dicha pues de tener pacientes no solo en castellano, en español, sino que yo tengo pacientes que atiendo que en la cura pues la dirijo en portugués, en inglés y en francés. Bueno, separado por supuesto. Entonces, bueno, es algo que, dicho sea de paso, pues mi pasión por los idiomas es previa al psicoanálisis. Pero entonces es algo, un regalo que me ha dado la vida, pues porque yo hice eso, no lo hice por interés, ni porque yo quiero ganar plata con eso, ni, no, no, bueno, es importante ganar plata y ver cómo uno se mantiene, pues, pero también es importante hacer aquello que a uno le apasiona, no meramente lo que le interesa. Entonces, bueno, es un paciente, eh, un paciente ruso que veo y lo atiendo por inglés, porque yo no sé ruso, pues, ni voy a aprender ruso, pues. Pero bueno, él tiene el sentimiento de que lo excluyen de todas partes. Entonces, él habla de un grupo deportivo en el que está y que lo quieren y hablan eso. Y él dice que él se iba a ir, que porque él decía, no, es que como yo a veces no estoy aquí, entonces yo perjudico al equipo. Entonces yo me voy a ir. Entonces le dice que no se vaya, que lo quieren. Entonces, ahí está incluido, ¿ves? Lo incluye. Sin embargo, él por razones de la vida empieza a razonar de pam, 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 y entonces no, yo voy a salirme del equipo porque yo voy a buscar trabajo en otra ciudad. Entonces yo le digo, bueno, yo mismo me excluyo. Es otra manera de puntuar. Es- Eso es un intento de hacer una interpretación. ¿Ok? Es para darles ejemplos, pues, para darles ejemplos. Uno no debe eh, como rutinizarse, pues. ¿Eh? Para eso, pues hay que tener la sensibilidad de uno, ese dicho que seguramente ustedes conocen, de ponerse en los zapatos del otro. Pero es algo mucho más profundo que eso, es poder sentir lo que el otro siente. Eso no es fácil, pues, y uno no está seguro, pues. Pero, a ver, yo digo siempre que uno para ser un buen analista tiene que haber sufrido mucho en la vida. Alguien que no haya sufrido en la vida, para mí es muy difícil que pueda ser un buen analista.
puede estudiar y puede hacer maestría y puede hacer doctorado y lo que quiera y se puede obtener los títulos y lo que sea. Se puede leer los 27 seminarios y los escritos, los no escritos, las cartas del más allá de la acá. No, no. ¿Por qué? Porque solamente el sufrimiento superado por el análisis, eh, puede dar esa sensibilidad que le permite a uno sentir como el otro, no meramente como una cuestión mecánica de, yo escucho los significados y entonces, no. Bueno, entonces ya saben que puntuar y el corte de la sesión son cosas distintas. Se busca que tengan efecto. ¿Ok? Entonces, la puntuación y el corte coinciden, pero no son lo mismo. Producen una discontinuidad en el discurso del paciente, pero no introducen nuevos significantes. Bueno, este punto es importante. Uno, en general, trata de no introducir significantes nuevos en las curas, sino de utilizar los significantes del paciente o analizante. ¿Me siguen? Este punto es clave. ¿Eh? Porque el significante es significante para cada cual. No se trata de algo conceptual. No se trata de yo decirle a alguien cosas conceptuales y darle una explicación con mis palabras. Las que importan son sus palabras. Sus palabras. Entonces, uno no debe pues, introducir nuevos significantes. Bueno, no. Lo que usted quiere decir no se dice así. Eso no es así. En realidad eso se llama tal cosa. Es una estupidez. Porque significante, pues, que tiene un peso para cada cual. En la palabra, pues, para no hablar tanto en lacanés, la palabra, pues, tiene un valor para cada cual. Y las que importan son las palabras del paciente, no las de uno. Ok. Pedro Pablo, ¿puedo mencionar Ajá. algo, sabes? Am, También a veces uno puede obviar que sabe de lo que está hablando el analizante y, por ejemplo, a veces preguntan, ¿sí sabe qué es esto? Y es que ahorita no sé, no pienso en, ¿sí sabe qué es una madrina, por ejemplo, o un compadre? Y entonces uno puede decir, sí, sí sé, pero también puede uno como hacer como que no sabe y decir, a ver, explíqueme y ahí que, o sea, que aparezca como el significante del otro, porque si no uno va a obviar como si supiera esas palabras, ¿no? No, porque es que lo importante no es que uno sepa lo que significa algo, sino que el analizante hable, ponga en Sí. palabras las cosas. Ujú. Pero a mí me pasa, sobre todo con esto de los lenguajes, obviamente. Está metiendo un perro en la sesión y está como Paul que mete al gato. Debe andar por ahí. Se meten sin haberse inscrito, ¿no? Bueno, Finalmente, este, igualmente. caray. No, es que esto se va a convertir en una veterinaria, ¿no? Bueno, pues, este, fíjense, eh, bueno, con esto de los idiomas, obviamente, pues yo hablo estos otros idiomas, también hablo, además de eso, hablo italiano y catalán, pero catalán, los catalanes, pues yo les intento hablar en catalán y me hablan en castellano, entonces, bueno, no hago eso. Italiano, he perdido la fluidez, pero la puedo recuperar. Vamos a ver. Em, este, em, pero en estos idiomas, pues me ocurre, yo hablo fluidamente, pero no tan bien como el castellano, pues. Entonces, me ocurre más, pues, bueno, ¿qué es lo que quiere decir? A ver, repítame esa palabra. Bueno, en castellano también, en español también, me pasa a veces, ¿qué es lo que dijo? Repítenlo. O a veces sí le escucho bien, pero a ver, yo sé me imagino lo que quiere decir con eso, pero dígalo. Porque el punto no es que yo lo entienda, no es que el analista lo entienda. Eso no es tan importante. Lo importante es que lo hable el paciente. Sí. Ok.
Esto evoca el tú lo has dicho. Eso es una de esas frases de Lacan que entonces pero los psicoanalistas, pues yo pues, lo decía el lunes en el seminario, pues leen un poco el psicoanálisis a Lacan y a Freud como si fuera una religión. El Evangelio según Freud y el Evangelio según Lacan. O peor, el Viejo Testamento es Freud y el Nuevo Testamento es Lacan. Entonces, son incapaces de cuestionar, pues. Entonces, son lo más disímil de Lacan que se pueda ver. ¿No? Un psicoanalista que no cuestione. Ok, entonces, bueno, esa frase tú lo has dicho. Es decir, esa también es una manera de puntuar y de buscar una interpretación. Ay, ¿por qué dice eso? No, pues son tus palabras. O sea, hace un rato dijiste eso, o en otra sesión, creo que dijiste eso. ¿Eh? Y ese creo también es algo importante. Es algo que yo acostumbro mucho, me parece, creo. Porque si no, yo me coloco en el discurso del amo. Es decir, yo soy aquí el dueño de las palabras, yo soy el dueño de qué es lo que se dijo y lo que no se dijo. No, primero que lo dijo. No, y si me encuentro entonces con una histérica o con un histérico, pues me voy a poner a pelear pues, con que si lo digo, bueno, no, a lo mejor me equivoco, pues no hay problema, pues yo no me engancho en eso, pues. Ok, entonces, pero bueno, eso es también una manera de puntuar o de intentar interpretar, que es decir, tú lo has dicho o usted lo dijo, fueron sus palabras, creo que usted dijo tal cosa. ¿Eh? Creo que usted dijo, es que no la puedo ni ver. Ok. Am, Lacan se opone así a la teoría de la interpretación como comunicación de un saber cuyo interlocutor es la conciencia atenta del paciente y que de este modo obtura el trabajo de elaboración subjetiva. Eh, ok, fíjense que la manera de entender normalmente la palabra interpretación es que uno encuentra el sentido de algo, o un sentido, pues. Entonces, Freud comenzó interpretando los sueños, diciéndole a los pacientes, ah, lo que usted soñó, lo que quiere decir es tal cosa. Pero la cosa no es así, pues. ¿Eh? Porque entonces los sueños no tienen un único significado, pueden tener infinitos significados. Entonces, lo importante es darle al sueño un significado que mueva algo por dentro. Eso depende de la historia de cada sujeto. Entonces, bueno, Lacan, y aquí lo vamos a ver, se fue mucho hacia la interpretación por el equívoco de no explicar nada, sino decir alguna palabra y qué sé yo. Yo no estoy muy convencido por eso, pues. Entonces, mi manera de interpretar los sueños, o sea, la clínica me dice muy claramente que es muy eficaz. Pero yo nunca le digo, pues, a un paciente, ah, bueno, no, usted soñó esto, ¿por qué quiere decir esto? Sino, bueno, fíjese que ahí puede ser que esté tal cosa. ¿Eh? Bueno, una analizante sueña, este es un sueño que a lo mejor les he contado, pues. Sueña que va con el padre en un carro, un coche, decimos aquí en España, en Venezuela se dice un carro. Va con el padre, con un vehículo sincrónico con la palanca de velocidades en el piso. O sea, se imaginan, ¿no? O sea, la palanca en el piso. Y van a toda velocidad. Y el, em, van a toda velocidad. O sea, el padre dice no y da la vuelta en U y se regresa. El sueño tiene más cosas, pero lo simplifico así. Entonces, bueno, puedes haber muchísimas lecturas, pues, pero por la historia de esta paciente, pues, a ver, yo voy con mi padre, eh, voy voy a toda velocidad por una zona misteriosa e inquietante. Esa zona misteriosa e inquietante es el sexo con el padre.
Bueno, pues no se lo digo así, le digo quizás, posiblemente. Y esa palanca en el piso, a ver qué le puede hacer pensar usted. Ella misma llega a que es el pene erecto del padre. Y que, bueno, lo que está escenificando allí ella es un deseo incestuoso, que es muy común, pues que lo tengan niñas y niños, pues. Solo que eso siempre se reprime. ¿Eh? Este, mm, de tener, pues, sexo con el padre o con la madre. Entonces, el padre le dice no y da la vuelta en U y se regresa. Entonces, ¿qué puede representar eso? Bueno, finalmente, la paciente misma llega a interpretarlo como es, como la puesta en escena de un deseo incestuoso donde es el padre, pero es su padre, es su sueño, es decir, es una representación de su super yo, le dice, no, eso no puede ser, eso no puede ser y da la vuelta en U y se regresa. Entonces, pero yo no le dije, bueno, mire, le voy a interpretar su sueño y eso quiere decir esto y esto y esto, sino que la fui llevando a eso y esa interpretación fue formidable, pues, formidable. Es decir, en los efectos que ha tenido, pues, en esa analizante, analizante magnífica. ¿Sí? Bueno, entonces el alta cronométrico no tiene en cuenta, cronométrico quiere decir que es a los 45 minutos o a los 30 minutos o a una hora fija, pues. No tiene en cuenta la trama discursiva y va en contra de la dialéctica de la cura, puesto que interrumpe los momentos de concluir del sujeto y lo fija en una conclusión que puede resultar un malentendido. El corte permite dialectizar el sentido, al mismo tiempo que revela el lugar del sujeto en su enunciación, posibilita que el trabajo de elaboración continúe, interrumpe la intención de significación y un nuevo sentido aparece. A ver, un paciente, un analizante masculino, de repente, pues tiene una crisis de un llanto incontenible. Un punto muy importante. Ah, no, un momentico, pero se llegó la hora. Cortamos. No, eso no puede ser. Puede ser, puede ser. O un analizante está en el medio de contar un sueño fantástico o de interpretarlo. No, bueno, es cierto que uno, bueno, tiene compromiso con un paciente y después otro y otro y otro y otro. Entonces, bueno, tiene ciertas limitaciones, pero uno tiene que ser sutil con eso. ¿Eh? Entonces, está el punto que Lacan yo creo que no vio mucho, no solo del momento para hacer corte, sino cómo hacer el corte. Porque no es lo mismo, eh, por ejemplo, hay distintas maneras. Una es decir, bueno, dejamos hasta ahí. Si es presencial, bueno, me levanto y hago ruido. Si la persona está en el diván y lo digo claro, pues para que entienda que se terminó. Es una manera. O si es presencial, pero cara a cara, bueno, vamos a dejarlo hasta ahí. Esa es otra. O si es por online, pues vamos a dejarlo hasta ahí. Son distintas maneras, pues. Yo no hago no utilizo una sola manera. A veces digo, ¿le parece si lo dejamos hasta ahí? A veces digo, está ahí, dejamos hasta ahí. O repito una frase. ¿Eh? No me la calo más. Una palabra que dijo la analizante. No, en Venezuela no me la calo más. No sé si eso se entiende en otras partes. Es no me lo aguanto más. En argentino creo que sería no me la banco más. Sí, sí, Rosario. En Uruguay también es así, no me la banco. No me la banco. Ok, o pues eso, repitiendo palabras. Eso de estandarizarse, de ser siempre las cosas de lo mismo, eso es un índice de que ese analista no sabe y que está haciendo pura pantalla, semblante de que es analista. Desconfiado. Entonces, bueno, Lacan creo que no estudió mucho eso de la forma de hacer el corte. Es fundamental, la forma de hacer el corte. Bueno, por ejemplo, me recuerdo un analizante que tenía pues unos padres sumamente autoritarios
Yo no le voy a cortar la sesión, pues a veces se la puedo cortar diciéndole, lo dejamos hasta ahí. Bueno, a veces si lo quiero mover lo puedo hacer, pues, pero tengo que estar consciente de lo que estoy haciendo. ¿Eh? No puedo tratarlo siempre con un pétalo de una rosa. Ay, ¿le parece si lo dejamos hasta ahí? No, no, porque entonces estoy cultivando ese fantasma y ese goce que tiene. No, a veces hay que mover. Pero el punto es que hay muchas maneras de hacer el corte, que no es solamente en cuándo se corta, sino cómo se corta. Ok, el corte es más radical que la puntuación. Ya diferenciamos corte y puntuación. ¿Ok? Corte es cuando se termina la sesión. Puntuación son intervenciones cortas del analista, breve. Y hay muchas más diferentes. El trabajo de elaboración de saber queda fuera de la sesión, con lo que se precipitan los momentos de concluir en cada sesión. La elaboración de saber, pues, bueno, lo de explicar. Bueno, no, lo que a usted le pasa es que no ha salido del Edipo. Tiene un Edipo no resuelto y entonces eso quiere decir que usted todavía, pues, ama a su mamá y quiere matar a su papá. Entonces, pues, esa es más una explicación, pues, conceptual. Entonces, pues, Lacan y los lacanianos, eh, que son más lacanianos que Lacan, entonces, bueno, nunca hace explicación. No, yo no creo que eso esté equivocado, pues. Está equivocado porque el yo es parte del ser, del sujeto. El sujeto del inconsciente no está solo, tiene un yo. Ese que me está escuchando ahorita de ustedes es el yo. También está el sujeto del inconsciente en cada uno de ustedes. Y mío también. ¿Eh? Este, pero bueno, el sujeto del inconsciente mío es un zorro viejo que está de acuerdo con mi yo. Entonces, bueno, no, ese está ahí alineado, no hay problema, pues. No está está alineado, que es distinto. ¿Ok? Este, me perdí con lo de los chistes. Bueno, que por ejemplo Lacan, en otras cosas, sí fue más sensible, por ejemplo, en cuanto a decir la regla fundamental. ¿Saben cuál es la regla fundamental? A ver, un examen rápido aquí, un quiz. Vale 3 puntos para la nota final. Hable de lo que quiera. Hable de lo que quiera, pues es la manera más simple de decirlo, pues. ¿Ok? Es un poquito más elaborada. Y de hecho, pues Lacan, con relación a eso, sí es sensible, que hasta la forma de decirlo, las palabras con que se dice son importantes. Es decir, una cosa es, bueno, le voy a explicar la regla fundamental, hable de lo que quiera. Está bien, eso es válido, puede ser. ¿Ve? Otra que yo la utilizo pues a menudo es, bueno, mire, aquí es importante lo que se llama la regla fundamental del psicoanálisis, que es la de asociación libre. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que le pase por la cabeza, dígalo, así le parezca tonto, no le dé vergüenza, dígalo, esa es la regla fundamental. En general usted puede decir aquí lo que usted quiere, esto es, usted aquí puede hablar lo que no pueda hablar ni con su mamá, ni con su amante, su esposo, su esposa, sus hijos, su marido, su novio, no, con el más allá, con los espíritus, no, aquí lo puede hablar. ¿Eh? Entonces, esa es mi manera un poco pues, de decirlo. Entonces, pero Lacan con relación al corte de la sesión, pues creo que no se fijó tanto en el cómo hacerlo. ¿Eh? Y por otra parte está eso de que las elaboraciones de saber, no se explica nada, no, yo no estoy de acuerdo con eso, para nada. Porque, repito, el sujeto tiene un yo y ese yo tiene un peso, tiene un valor. Para que el sujeto no ande tan perdido, pues. Entonces yo sí, pues, yo sí doy explicaciones, pues, de vez en cuando, pues, eso no es lo fundamental, pero ayuda mucho en la sesión. Ok. La discontinuidad no lo es. La discontinuidad se refiere a que cuando hay una puntuación, recuerde, la puntuación es eso, que el analista interrumpe con algo corto. Sí, no la puedo ni ver.
o hace un lapsus y uno repite la palabra equivocada. Un paciente dice una cosa, un analizante dice una cosa, ay, perdón, quería decir tal, se corrige y uno repite la palabra errónea, supuestamente errónea. Eso son puntuaciones. Sí. Entonces, eso crea una cierta discontinuidad en el bla, bla, bla del analizante. Pero esa discontinuidad tiene un valor a nivel inconsciente, que es tratar de dar continuidad al sujeto del inconsciente. Ok. Entonces, en cada sesión el sujeto se ve confrontado nuevamente a la toma de la palabra. Bueno, vamos a ver. Luz está manejando. Charo sí me explicó que iba a llegar tarde porque estaba en una reunión. Gabriel, no sé si está jugando con el perro, está haciendo trampa ahí. Ok, Lacan señala la importancia de las sesiones cortadas, pero también breves en su duración. En realidad, lo original no era sesiones cortas, era sesiones de tiempo variable. Y así debe ser. Una sesión puede durar 15, 20, media hora, 40, 45 minutos. Es variable. Es variable. Ah, está paseando el perro, ahí está. Bueno, por lo menos está oyéndome, está pila. Ok, entonces, bueno, nos está de envidia, pues, porque entonces Gabriel está al aire libre mientras nosotros estamos encerrados aquí. Eso no se vale, ¿vale? Bueno, a modo de ejemplo, explica Lacan cómo este tipo de sesiones permitió en un sujeto masculino que se complacía en sus especulaciones sobre el arte de Dostoyevsky la emergencia de fantasía de embarazo anal. Bien. Perdón. Perdón, yo les he Ok. estado oyendo desde las 8 menos cuarto, ¿eh? Lo que pasa es que Ah, tranquila, manejando, tranquila. Aquí no perdonamos a nadie, Charo. ya lo sé, manejando, como dicen ustedes, conduciendo, como digo yo. Bien, Dirigiendo, conduciendo, manejando, al bien. volante. Ok, bueno, entonces el final de análisis es conceptualizado en esta época en términos del punto donde emerge la palabra verdadera que da la cifra del destino del sujeto. Palabra verdadera se refiere, esto de la palabra verdadera, pues es un poco, hay que tomarlo con pinza. Pues uno tiene la verdad psíquica, que es la verdad del fantasma, pero no es que realmente hay una verdad científica, ¿no? Es la verdad psíquica. ¿Ve? Entonces, bueno, em, el punto donde emerge la palabra que da la cifra del destino del sujeto, el tú eres eso. El tú eres eso bueno, es otra frase que hay que interpretarla, pues. ¿Recuerdan la frase? A ver, se la voy a decir en alemán porque ustedes saben alemán. Aquí el que no sabe alemán no puede estar. Wo es war, soll ich werden. A ver, no saben. Ah, no. Están Sí, raspados en el examen final. tiene que ver con ahí donde el sujeto debe advenir. Ah, no, Eugenia, pero bueno, tienes a ChatGPT ahí. Seguro que le preguntaste a ChatGPT. Sí, exactamente. Donde, donde el ello era, hay diversas traducciones al castellano, pues, pero es donde el ello era, el yo debe advenir. Es decir, que donde está en las pulsiones, el depósito de las pulsiones, el yo debe llegar allí. Hay traducciones distintas, que es que si donde ello era, yo debo venir. Pero eso se puede confundir, pues. Es el yo, no es yo, es el yo, el yo. ¿Ok? Ok, bueno, era una aspiración de Freud, de que con el trabajo del análisis, se hiciera consciente lo inconsciente y que el yo entonces pudiera ubicarse, colocarse en el hecho, en el depósito de las pulsiones. ¿Eh? Entonces, pero bueno, la conceptualización lacaniana pues es diferente. La conceptualización lacaniana va que la identidad, bienvenido José Carlos, aquí pues aceptamos a los tardíos pues, como siempre. José Carlos es sumamente fiel pues, sumamente perseverante.
Estábamos hablando de una frase que tú conoces de José Carlos, Solis Verden, Voes vor Solis Verden. Pero bueno, para Lacan es distinto, es que es la diferencia absoluta y esa diferencia absoluta está en un síntoma en que ya no se puede reducir. ¿Eh? Es lo real del síntoma. Es, no, a mí no me gusta mucho hablar en lacanés. Eso que lo ha traumatizado a uno, con el análisis se va reduciendo. ¿Eh? En lacanés es un vaciamiento de goce. Hola, José Carlos. Entonces, pero siempre va quedando algo de esa herida, de ese trauma, siempre queda algo. Es lo que Lacan llama lo real del síntoma. ¿Eh? Pero bueno, en esa herida que le queda a uno, en ese trauma, está el motor de la vida. Paradójicamente, en ese núcleo que no se puede desaparecer del todo, está lo que lo empuja a uno en la vida. Eso se articula con el deseo. Entonces, ahí está la identidad, la identificación absoluta. El tú eres eso. El tú eres eso. Eso es lo que tú eres. Allí se apunta a llegar al análisis. Fíjense que la conceptualización lacaniana es muy distinta de la IPA y en general de los post-freudianos, que es la identificación con el analista. Bueno, que el analizante, que el paciente se termine identificando con el yo fuerte del analista o la adaptación a la realidad. Eh, el poder, para decirlo en otros términos, pues el vivir parapeteado. Eso no es final de análisis, pues, eso es una piratería. Esos son finales terapéuticos. En España se entiende piratería, Charo y José Carlos. Sí, piratería como algo mediocre, pues. Sí, Piratería más bien como que se roba o se quita sí. algo. No, en Latinoamérica, bueno, por lo menos en el Caribe, piraterías, bueno, Falso. sí hay piratería, pero piratería más que todo es algo, un trabajo mal hecho, mediocre. Ah, no. Yo aquí no Eh, diría que eso es piratería. sí, algo hecho, seguro que aquí hay, en España hay palabras para decir eso, pero ahorita no me acuerdo, pues, cuál es. Es, bueno, ya ustedes se recordarán, ustedes seguramente que se acuerdan. Bueno, este, y bueno, una polémica que yo tengo en España, este, que es la confusión del psicoanálisis con la psicoterapia, que es tomar la psicoterapia por psicoanálisis. Eso no es, no puede ser, pues. Es un error garrafal. La psicoterapia, en términos muy simples, cualquier psicoterapia apunta a aliviar los síntomas. Es algo curativo, paliativo. El psicoanálisis, lo terapéutico, viene por añadidura. Lo que se busca no es eso. Lo que se busca es la diferencia absoluta, es el atravesamiento del fantasma, es la transformación del síntoma. Eso es lo que yo busco. ¿Eh? Y eso trae alivio. Pero si yo me pusiera como psicoterapeuta, no, entonces me concentro en eso. ¿Eh? Entonces, bueno, hay mucho pues que se dicen psicoanalistas y lo que son psicoterapeutas, pues. Y lo mismo también, hay muchos lectores de libros que se dicen psicoanalistas y no son, lo que son profes de colegio clínico o profes de la universidad o cosas así, pues, no son psicoanalistas, pero tienen pacientes, pues, y ganan. En fin, pero bueno, yo en estos días reflexionaba, yo hice la maestría de ACCEP que José Carlos conoce, eh, y allí hay ¿cómo es que se llama, José Carlos? El CAPSE, el Centro Asistencial de Práctica Clínica, sí, CAPSE, CAPC, CAPC, CAPSE, correcto, correcto. Entonces, Esencial de ah, Práctica Clínica. ok, correcto. Entonces, este, bueno, ahí los alumnos, estudiantes, alumnos que es una denominación errónea, pues,
Pero bueno, no voy a meterme en esas profundidades, pues. Este, bueno, los participantes que ya tienen un cierto avance pueden pedir ver pacientes supervisados pues, por supervisores asignados. Pues. Entonces, bueno, yo me metí en esa maestría porque yo necesitaba emigrar, no podía pedir residencia, no llenaba los requisitos, entonces necesitaba pues inscribirme. Entonces, pedí una visa de estudio. Yo pensaba hacer una maestría en filosofía o en historia del arte o algo así, pues, pero averigüé, pues, me enteré, pues, una amiga me habló, pues, de esta maestría, vi que era válida y que me podían dar la visa por eso y me la di, la pedí, pues, y entonces lo hice, pues, la encontré útil y al año ya no la necesitaba, pero ya había pagado la mitad y había hecho prácticamente la mitad de la maestría, pues, porque yo soy muy obsesivo, entonces me metí en lo que pude y en lo que no me pude y en todo, pues. Entonces, bueno, la terminé, pues, pero después vi que estaba ese centro y me pareció útil. Pues, de repente, yo tenía la necesidad de levantar mi clínica. Pues yo, o sea, yo la levanté en Venezuela, pero al emigrar a Colombia la perdí. Bueno, no toda, pues, porque varios se fueron conmigo presencialmente o online. Y ahí la tuve que levantar de nuevo. Y cuando me vine a España, de nuevo la perdí, pues, y me pasó lo mismo. Entonces, bueno, vi ese centro como una manera, pues, de posible captar pacientes. Y estaba pensando en estos días que ahorita tengo alrededor de doce pacientes que o vienen directamente de allí o son referidos por pacientes que vienen de allí. Y de eso ya hace muchos años, pues. ¿Y es por qué? Porque yo nunca me coloco como psicoterapeuta. Eso para mí no tiene valor. Siempre busco es eso, la diferencia absoluta. Y bueno, y me concentro en eso y como decía antes de que llegara José Carlos y no me acuerdo quién más, no sé si ya había llegado Charo, que sin haber sufrido no hay manera de ser buen psicoanalista. Bueno, solamente habiendo sufrido no ser psicoanalista, pues si no, entonces el 80% de la humanidad sería psicoanalista y no es así, pues el 90%. Pero sin haber sufrido, a punta de librito y de cursito y de títulos, no. Bueno, pero bueno, es eso, pues. Yo me pregunto a veces, bueno, ¿por qué? Pues algo encuentran, pues, algo encuentran. Ok, bueno, entonces ese es el primer momento en el 53, como Lacan teoriza eso, que es el corte como una manera de dar sentido. En el 64, a la altura del seminario de la angustia, y luego que es el 10, y en el seminario 11, que es el de los 4 conceptos fundamentales del psicoanálisis. Entonces, él dice que la dialéctica del sentido se ve quebrada por la emergencia del sinsentido. Eso es importante. No es solo lo que tiene sentido, sino lo que no tiene sentido. Se los ejemplifico con el caso que les he hablado mucho, pues, del paciente que los obsesivos, pues, producimos muchos pensamientos obsesivos. Pues. Las histéricas o histéricos, porque también hay hombres histéricos, también producen pensamientos obsesivos, porque pueden ser rasgos. ¿Ok? Pero, bueno, yo les he dado ese caso, pues el paciente, pues que tiene la fantasía de apuñalar a otros en la cara. Lo recuerdo. Entonces, bueno, eso lo decía, y lo decía, y lo decía. Entonces, en una sesión, él está contando cómo varios familiares y amigos y novias lo habían, de distinta manera, lo habían traicionado, pues, así descaradamente. Y entonces yo le digo, me apuñalearon en la cara. ¿Ve? Fíjense que en ese caso sí terminé la sesión con eso. Eso era un intento de interpretación y resultó una interpretación fantástica. Hasta ahí llegó la fantasía, se fue por completo. Porque eso era el sentido que tenía, la fantasía que él tenía, que le horrorizaba, la fantasía que él tenía de apuñalear a otros en la cara. Era de devolverle la traición que él sentía que le habían hecho. Entonces, esa frase le dio sentido a esa obsesión, a ese pensamiento obsesivo. ¿Eh? Sin embargo,
los pensamientos, ese pensamiento obsesivo se desapareció, esa fantasía. Y así otras, pues. Pero entonces seguía produciendo otras y otras y otras y otras. ¿Por qué? Porque no solo está lo que tenía sentido, sino lo que no tenía sentido, que era el sufrimiento. Su sufrimiento particular, singular, de ser maltratado, de ser humillado. Eso le producía un padecimiento espantoso. Entonces, ese padecimiento, ese sufrimiento, no tiene sentido. Es una huella que queda de los traumas de la vida. Lo que tiene sentido son esos pensamientos que se producen a partir de ese sufrimiento. Pero, pero el sufrimiento, ese que está pegado al cuerpo, no tiene, no tiene sentido, ese es sin sentido. Bueno, hablando en lacanés, eso es lo real del goce o lo real del sin. Ese es un real que no se puede reducir. Llega un punto que no se puede reducir. Pero eso sí, dicho en lacanés, bueno, yo sé que ustedes son muy lacanianos y que les encanta pues, que les hablen lacanés, pero también les hablo en cristiano, pues. ¿Ve? Porque en cristiano se entienden más las cosas, pues. Yo intento explicárselo a cada cual en sus palabras. Ni siquiera en lacanés ni en mis palabras, sino en sus palabras. Entonces, eso no tiene sentido. Ese es muy interesante, ese descubrimiento por Lacan de que, bueno, en realidad viene de Freud, pues, pero él lo formalizó. De que entonces puede haber, que siempre hay en el sufrimiento, en el síntoma, siempre hay algo que tiene sentido, pero hay cosas que no tienen sentido. El núcleo no tiene sentido. ¿Por qué? Porque lo que se experimenta en el cuerpo, lo que se experimenta no es una cosa de sentido, es un trauma que quedó pegado allí al cuerpo, que es una huella traumática que quedó allí. Bueno, entonces es una significación destinada a hacer surgir significantes hechos de sin sentido, dice Lacan en el seminario 11. De la misma manera, el corte de sesión no intenta ya impulsar la producción dialéctica del paciente, sino quebrar el sentido. Sin duda, ambas formulaciones no se contraponen. El corte de sesión que apunta a la emergencia del sinsentido abre las puertas al sentido que el analizante se encargará de encontrar frente al enigma de lo que acaba de escuchar en lo proferido en su sesión. A ver, déjenme tratar de ponerle un ejemplo que ilustre esto y que pueda decirlo, pues, porque tengo que tener mucho cuidado, pues, porque no es solo por los que están, sino por los que se pueden entrar, porque estos videos quedan grabados, entonces no puedo decir ejemplos reales sin distorsionarlos, pues. Mm, a ver, eh, ok, ok, un paciente, em, a ver, ya le voy a decir, denme un minuto, ya se los voy a decir. Ok. Entonces, un paciente que tiene una inhibición sexual extrema, no puede acercarse a lo sexual, no puede, no puede, lo rechaza, no lo soporta, le da angustia, le da pánico, le da horror. Am, es debido, pues, en ese caso, pues, y en muchos casos, pues, a trauma infantil, de haber tenido mucha cercanía con algo sexual de los padres.
Entonces, de repente, pues, tiene algunos sueños que le perturban mucho, ¿no? Un sueño de repente con la mamá, que le perturba mucho, donde está bailando con la mamá. Entonces, pero el sueño se le convierte en una pesadilla, pues, porque baila pegado con la mamá. Entonces se despierta angustiado. ¿Eh? Bueno, ese sueño pues tiene un sentido, pues. El deseo incestuoso por la madre, pues puesto en juego. Bueno, eso tiene un sentido, ese sueño tiene un sentido. ¿Eh? El deseo incestuoso que está prohibido y que además le causa una angustia enorme. Entonces, bueno, eso se fue cayendo, pues, esos sueños y fantasías así múltiples que tenía, se fue cayendo. Pero la inhibición se mantenía. La inhibición, ese pánico al acercarse a lo sexual, se mantenía. ¿Por qué? Porque entonces queda, pues, el recuerdo en el cuerpo, no el recuerdo mental, sino el recuerdo en el cuerpo de los momentos traumáticos de haber estado demasiado cerca de algo sexual de sus padres. Ese trauma está en él, es una huella que está allí. Y entonces cada vez que hay una cercanía a lo sexual, eso se revive. Entonces, en la Lacané, eso es lo real del síntoma. En palabras cristianas que se entiende perfectamente, es que eso revive, ¿ve? Esos acercamientos a la sexualidad de los padres, referidas a él. Entonces, eso, ¿cómo podía entenderlo el niño? ¿Cómo podía ponerlo en palabras? No podía, era impasible. Pues entonces eso se queda como algo ahí traumático, de que no se puede entonces poner en palabras. Pero poco a poco el análisis y la astucia, la sagacidad del analista va logrando que ponga en palabras algo de eso. Algo de eso y bueno, poco a poco ocurre el milagro. Ocurre el milagro, pero no es que totalmente ahora el hombre está desinhibido completamente y entonces folla todos los días, pues ni nada por el estilo. Pero puede hacerlo. Gradualmente puede hacerlo. Eso no se va a, a ir por completo, siempre queda un resto. Hablando en la Cané, bueno, es que siempre hay un real, sé yo, pues. Pero hablar eso, pues, eso quita pues realmente el entendimiento. Bueno, entonces fíjense que eso no tiene que ver con tener sentido, pues. Bueno, tiene sentido, pero en otro sentido, en el sentido de que, bueno, se entiende que, bueno, fue un trauma y que entonces, bueno, claro, le pasa esto y le pasa aquello, qué sé yo. Pero no, eso no es que con interpretación del sentido eso se va a ir. No, eso hay que volver una y otra vez a eso con las palabras y sobre todo que el analizante, que el paciente, a mí me gusta más la palabra analizante, porque eso de paciente tiene una connotación patológica, como que son enfermos, pues. No, yo tengo analizantes, puros analizantes, analizantes que no han entrado en análisis y analizantes que sí han entrado en análisis. Bueno, este, a ver, bueno, entonces eso es pues lo de que, pues, alguna interpretación entonces, ¿cómo tratar lo que no tiene sentido? Bueno, lo que es sin sentido. Entonces, ahí pues muchos lacanianos pues se pierden en las lecturas y entonces creen que no se puede poner nada de palabras. No, claro que se puede poner un poquito, pues hay que tratar, hay que tratar. Lacan habla mucho de la interpretación por el equívoco, que ya vamos a hablar aquí un poquito. Antes hemos hablado de eso también. Y que es que entonces tiene que ver con el momento en que se hace el corte. em, que es que de repente, a ver, les pongo una situación hipotética, que eh, el paciente diga, ese paciente hipotético diga, y entonces la mujer
la chica con la que andaba me puso la mano en la pierna y yo me espanté, yo me aterroricé. Una manera es decir, corto ahí, me puso la mano en la pierna y me aterroricé. Lo dejamos hasta ahí. Esa es una manera de hacer un corte. Y bueno, a veces puede ser, pues. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que esa mano en la pierna le recuerda la mano de la madre en su pierna. Y lo mismo la mano de su padre en la pierna desnuda del niño muy cerca de los genitales. Entonces, bueno, son maneras, pues. Entonces los lacanianos interpretan, no es que hay que cortar ahí. Eso no se puede poner, no, eso no es así, pues eso no, están locos, pues. Son unos mediocres, pues. Eso se puede poner en palabras y hay que buscar ponerlo en palabras. ¿Dónde está la niñita de luz? Si no aparece la niñita, no te creemos, Luz. Ya No, se no, puede mentira, hacer es un broma, corte. mentira, es mentira, es mentira. ¿No? Entonces, pero bueno, lo cierto, lo importante, pues es que eso que no tiene sentido, sin embargo, algo de eso se puede pasar a las palabras. Hablando en lacanés, algo de lo real se puede pasar a lo simbólico. El corte, en un momento en que se presentifica un real, es un instrumento, pero no es el único instrumento pues, que hay. ¿Eh? Entonces, bueno, ok. Em, el corte de sesión puede operar como una interpretación, pero tampoco se superpone con ella. El sujeto intenta decir en el breve tiempo de que dispone el punto central de su sufrimiento, pero el tiempo apremia y nunca está a tiempo para decirlo todo. Nunca se puede decir todo. Tiempo en más, otras veces en menos, el inconsciente muestra su pulsación de borde a la que apunta la excansión del discurso del paciente. Bueno, eso está dicho ahí un poco enredado. Lo que quiere decir es que en el bla, bla, bla del paciente, sin embargo, está el inconsciente. ¿Eh? Está el inconsciente. Entonces, pero el inconsciente se asoma, se abre y se cierra. Es pulsante. Ok. En tanto que la transferencia se vuelve el cierre del inconsciente. A veces la transferencia cierra el inconsciente. ¿Por qué? Pues porque la transferencia es un vínculo afectivo. El vínculo que se establece con la transferencia es un vínculo afectivo y entonces el analizante el analizante entonces ama o odia al analista. Y entonces eso tapona al inconsciente. Entonces uno tiene que maniobrar con eso. Pero sin transferencia no hay análisis. Uno tiene que jugar con ambas cosas. En el seminario 11, Lacan indica cómo el significante amo se separa del objeto causa de deseo al final del análisis. Bueno, esto es chino, pues. Entonces se los voy a explicar. El significante amo en realidad no es él, aunque así se habla en lacanés, él. Son diversos, múltiples significantes amo. ¿Qué es lo que eso quiere decir? Que hay palabras, en lacanés se llaman significantes, porque significan muchas cosas, que están pegadas a ese sufrimiento real, a ese sufrimiento que está adherido al cuerpo. Eh, por ejemplo, en uno de los ejemplos que le he dado, el significante, la palabra me humilló, humillado, es un significante, amo. Es amo en el sentido de que esa palabra dispara a otras, eh, que domina el discurso. Si él oye o escucha o lee o siente esa palabra, se le disparan los síntomas.
Entonces ahí tiene un amo que domina a su inconsciente y a lo que él siente y a su cuerpo. Por eso se llama significante amo. Okay, bueno, ahí el discurso del amo, pero de nuevo, esto es ponerlo en la caneta. Las sesiones, bueno, pero que el significante amo se separa del objeto causa de deseo. Eso es fundamental, es un poquito enredado, pero el punto es que en el final de análisis, esos significantes amos que cada uno tenemos. Por ejemplo, uno mío era la vergüenza. Vergüenza. Pero al final del análisis, el significante o los significantes, aunque se habla de el significante amo, son varios. Los significantes amos se logran separar del objeto causa de deseo. Eso permite pues que el deseo se ponga en juego. Por ejemplo, poniéndolo hipotético, en mi caso, que yo digo, un significante amo mío era la vergüenza. Entonces, bueno, desear y vergüenza venían juntos, entonces eso pues me perturbaba mucho el deseo, pues. Entonces, eso se pudo separar y entonces, bueno, el deseo pues, se ha podido poner en juego, pues el deseo en distintos órdenes, pues, no solo el deseo sexual, pues, sino el deseo en la vida, pues, este, el deseo de vivir, el deseo que se manifiesta de múltiples maneras, pues. Ustedes ven, pues, las cosas que yo invento y cuánto invento y la energía que tengo y que no hay manera, no hay manera, pues, de ir conmigo. Hay un dicho que dice que no se puede vencer a quien nunca abandona. Bueno, matándolo. Si se mata, sí pero el que no abandona, no hay manera pues, de acabar con él. Entonces, bueno, a ver, Aline, quería decir algo. Sí, gracias. Es más bien como una pregunta si estos significantes amos a lo largo del análisis van haciendo como pues vamos a decir vaciamiento o algo así, en donde eh, ya no como que estructura tanto o ya Bueno, no fíjate, desencadena Aline. tanto. A Ujú, ver, lo siento. cuando decimos vaciamiento, en general es vaciamiento de goce. De goce. Ujú, ¿Ok? Recuerden que el goce es otro término lacanés, que es un sufrimiento, pero es un sufrimiento que da cierto placer, es un sufrimiento en el que uno está pegado. ¿Ve? ujú, Bueno, yo, por ejemplo, ah, no sé, pues personas, mujeres que se buscan hombres que le pegan, pues, o hombres que le buscan mujeres que le pegan, también hay. Hombres que le buscan mujeres que le pongan en los cachos. Y eso ujú. sufren enormemente y pues se buscan otras que le pongan los cachos también. ¿Eh? Entonces, eso es un goce, es decir, eso causa un gran sufrimiento, pero está adherido al cuerpo y hay un placer paradójico. Con el análisis, si el análisis sirve, que hay muchos análisis que no sirven, que lo que sirven es para que el analista cobre dinero. ¿Eh? Entonces hay un vaciamiento de goce. ¿Por qué? Porque lo que se logra poner en palabras eficaces, no en cualquiera palabra, entonces eso vacía ese sufrimiento. ¿Eh? Entonces, en el transcurso del análisis va ocurriendo un vaciamiento de goce. Recuerde que el goce, el sufrimiento está pegado a las palabras, a los significantes, para hablar en lacanés. Entonces, los significantes amos siguen siendo significantes amos, pero pierden buena parte de su poder de hacer sufrir. Bueno, les digo el ejemplo. Yo les hablo de la vergüenza, pues, que es algo de lo que yo he hablado mucho y está escrito y publicado, pues entonces a mí no me da vergüenza hablar de mi vergüenza, pues, para nada, pues. No es que me haya convertido en un sinvergüenza, no se equivoquen. ¿Eh? Pero bueno, eso no me produce un sufrimiento que me bloquee la vida, que me perturbe, que me aplaste, como ocurría anteriormente. ¿Eh? Entonces, eso sí, pero sigue siendo un significante amo. ¿Eh? De repente, por ejemplo, pero fíjate, te doy este ejemplo que tiene que ver con
se alinea con Aline. La anécdota que yo conté, que solamente la sabe Paul, estaba en el seminario el lunes, ¿verdad? Eugenia también. Sí, sí está. Sí. Y Rosario también. Ah, ok. Berenice no estaba, creo que estaba enfermita. Entonces yo le pregunto a Aline, así delante de no sé cuántos había, 30, 40, qué sé yo. Le pregunto, bueno, Aline, ¿dónde estás tú? ¿En Medellín o Bogotá? Sí. Pero bueno, Aline, no, yo en México, pues. Entonces, pero bueno, a mí no me da pena, pues, ya no me da pena. No es que sea, no es que sea un sinvergüenza, pero hay un cierto restico ahí de vergüenza, pero es una vergüenza que ya me causa, es una cosquilla, es un goce rico que me causa eso. ¿Eh? Claro, hay situaciones más comprometedoras, pues. Allá en Galicia, Rosario, le pregunté pues a una colega, no es necesario poner los nombres, pues no es nada vergonzoso, pero le pregunté a una colega, le pregunté si era gallega y no, era argentina. Digo, mira, toda mi familia y todas mis generaciones se han revuelto, pues. Entonces, pero bueno, yo a veces soy muy despistado. En la clínica yo tengo, bueno, me perdona pues si alardeo de esto, yo tengo una percepción excepcional, una sensibilidad excepcional, pero fuera de la clínica yo soy muy despistado, pues. Pero bueno, eso me dio más vergüenza, pues, porque me dio más pena porque fue presencialmente, pero bueno, me reí, pues. O sea, pero es diferente, bueno, es diferente si, por ejemplo, una mujer me gusta, que yo puedo estar viejo, pero no estoy muerto. Si una mujer me gusta y cometo un error así, entonces la vergüenza ahí sí me toca. ¿Ustedes ven? Entonces, si yo cometo un error así con una mujer que me gusta, entonces la paso mal, ¿ves? La paso mal, pero hoy en día eso es un motor que me mueve, pues. Ya no me aplasta la vida. Al contrario, eso es el motor de mi vida. Yo tengo unas preguntas, Ajá, Paul. sobre todo para esta parte, que es lo que más me atrapó de- del texto. O sea, lo primero sería lo que ahorita estábamos hablando, cuando habla que los significantes amos se separan del objeto causa del deseo, ¿verdad? Em, no sé, o sea, cuando se habla de objeto causa del deseo, entrando más como en lo teórico o lo que se puede esquematizar más, sería el objeto A. Y, Correcto. y, o sea, me interesa saber cómo ese objeto causa del deseo o ese objeto A sirve de anclaje, o sea, sirve de anclaje para esos significantes. Em, y, o sea, sí entiendo cuando dice que se desprenden a lo largo del análisis, o sea, que ya esos significantes como que el sujeto no los percibe ya tanto como algo que le hace daño, que le hace ruido en su ser o algo que lo, por ejemplo, el ejemplo que ahorita diste de la vergüenza. Em, y lo otro que quería decir era, en la última parte, dice, em, se deshaga de las identificaciones que traman su destino y, como lo señala en la posición del inconsciente, se vea advenir como objeto. No sé si esa parte cuando dice se vea advenir como objeto es más o menos lo que se habla de que en un final de análisis lo que se busca es que el analizante llegue a ese final conclusivo y que advenga como analista y va a estar en una posición el analista de objeto. Perdón que estoy un poco difuso, o sea, realmente lo que más me interesó fue la parte objeto causa el deseo con objeto A y cómo eso sirve de anclaje para para los significantes, las identificaciones, y la última parte que también me hace pregunta, esa parte que dice advenir como objeto. Ajá, bueno, ahí hay varias cuestiones bastante complejas. Voy a responder solamente una parte porque responderla toda pues, pues sería complejo. A ver, este, mm,
Fíjense, el objeto causa de deseo, cada uno tiene su objeto causa de deseo, pero no es un objeto particular. No se trata de un objeto concreto, sino más bien de un vacío. Eh, Recuerde que al entrar en el lenguaje, nosotros, eso crea un vacío, una falta. Esa falta es lo que genera el deseo. Bueno, Lacan teorizó el objeto A. Él llamó entonces eso, lo inventó y llamó objeto A. Objeto causa de deseo, que no es un objeto. Ese objeto no es un objeto. No se trata de un carro o de una mujer o de un hombre o de los pechos de una mujer o la vagina de una mujer o el pene de un hombre. No, no, ni un perro, ni un árbol, no es un objeto concreto, es un vacío. Pero es algo que se deduce lógicamente, no es algo que se pueda palpar. Pero lo que sí es de entender que todos tenemos esa falta, ese vacío es estructural. Por seres de lenguaje, tenemos ese vacío. Entonces, tenemos ese vacío, am, pero al mismo tiempo, pues la vida nos pone significantes, palabras que son significantes amo, palabras que son muy duras. Di el ejemplo de la vergüenza, pues, por ejemplo, o de humillar, pues para no hablar de tanto algo tan personal. No es que a mí me dé vergüenza, pero es también algo egolátrico, narcisista, eso está hablando tanto de uno mismo. Este, el humillado es una palabra un significante amo, es decir, una palabra que está atada a muchas emociones, a mucho sufrimiento, que dispara cosas. ¿Eh? Pero al mismo tiempo, ese sujeto, como todo sujeto normal, tiene un objeto causa de deseo, tiene un vacío estructural. ¿Eh? Entonces, esa palabra, ese significante amo, humillado, y se superpone al objeto causa de deseo e impide desear. No se puede desear, porque el objeto causa de deseo está tapado por el humillado. ¿Me siguen? Sí. Trato de explicarlo, pues si se lo explico en lacanés, que es lo que le encanta a los lacanianos, que no entienden un carajo, entonces hablan en lacanés para simular que saben. A ver, entonces, no puedes. Pues, pero entonces, eso al final del análisis, ya habíamos visto, si es un buen análisis, si es un análisis eficaz y si hay final de análisis conclusivo, no que se termine el análisis, eso se separa. Entonces, el humillado no es que desaparece, pero se minimiza, ¿ve? Y se separa del objeto causa de deseo. ¿Ve? Eso permite desear. Eso permite, entre otras cosas, permite desear. Ahora, hay que tener cuidado con la palabra objeto porque cuando se habla de devenir objeto, no se refiere a devenir el objeto causa de deseo, es otra cosa. A ver, Disculpa, para el inconsciente, recuerde que nosotros tenemos toda nuestra estructura psíquica en términos freudianos, tenemos un gran otro. ¿Eh? ¿De acuerdo? Tenemos un gran otro. Y comienza siendo los padres, después los maestros. Tenemos un gran otro. Pero eso lo internalizamos, es parte de nuestra estructura psíquica. Yo me pongo aquí la mano, porque yo soy como Freud, que trata de encontrar pues la parte de la tópica en algún lado. Pues. Bueno, me perdonan, pues que yo soy así. Entonces, tenemos ese otro, es parte constitutiva nuestra. ¿Ve? Entonces, pero a menudo entonces decimos, por ejemplo, bueno, el otro me quiere maltratar, el otro me humilla, el otro me maltrata, el otro siempre me desprecia, me minimiza, me ignora. Y eso lo encarnamos en personas, pero en realidad es ese gran carajo que está aquí, que es el gran otro, el que nos martiriza y nos maltrata y nos humilla y nos descalifica. Pe-
¿Ve? Porque eso lo internalizamos de cómo fuimos tratados cuando niños y como adolescentes, tal como lo vivimos. Entonces, al final del análisis, si es que hay un final de análisis conclusivo, uno se da cuenta, uno percibe claramente que para ese otro uno ha sido un objeto, que uno no ha sido un sujeto, sino que uno ha sido un objeto, el objeto maltratado, el objeto pisoteado, despreciado. Eso ha sido uno ha sido un objeto, uno ha sido un objeto. Entonces, bueno, esa es la teorización lacaniana, pero yo se la trato de explicar para 100 palabras terrenales, pues, cristianas. Pues yo puedo dar fe de que hay algo de eso, de que es posible, porque yo pues, lo he experimentado, pues. Ahora, pues, eso pues, permite el que uno pueda, eso es lo que se llama la destitución subjetiva del propio analizante, que se destituye como sujeto, se da cuenta de repente que ya no es un sujeto, que no es un sujeto del inconsciente, sino que en ese sentido ha sido un objeto, toda la vida ha sido un objeto de ese gran carajo que es el gran otro que uno tiene dentro, que uno ha sido un objeto y entonces uno se da cuenta de su esencia de objeto. Eso permite también en el análisis uno colocarse eh, como semblante de objeto. Es decir, porque uno en el análisis, uno no se coloca el analista como sujeto. Bueno, en teoría, pues. Muchos analistas dicen que no se colocan y sí se colocan, pues. Así estén muy serios y mudos. Cuando son muy mudos es porque no logran, pues, ponerse como objeto, entonces se ponen mudos para disimular. Entonces, este, eh, bueno, eso es lo que puedo decir, Paul, por los Sí, momentos. o Ajá. sea, no, o sea, es que, o sea, me interesaba mucho em, cómo un sujeto, o sea, hablándolo, o sea, como un sujeto o como cualquier persona que está en un análisis, en un momento ese sujeto se desprende de algo que ya no lo vive como en su ser, pues. Entonces, me llamó mucho esa parte con el objeto causa de deseo, pues. O sea, y estoy bastante enredado con esto, pero bueno, Tranquilo, el enredo está en el camino de el camino de la sabiduría está sí, empedrado de no entender. sí, o Sí, sea, sin entender es imposible llegar a saber. sí, sí, no sé, me hace como mucho ruido que uno se puede vivir de una manera y uno puede vivir con muchas cosas y en un momento simplemente esas cosas como que ya no hacen parte de uno. Pues entonces está el sujeto, que está el yo, el inconsciente, pero hay como una transformación que hace que simplemente ya uno como se vive como sujeto ya no esté en esas mismas cosas. Entonces, No, pero es me que, interesaba alinearlo con el objeto claro, causa de pero deseo es que y te con el lo ve, objeto A Paul. para poder esquematizarlo y más o menos como tener una mejor idea. Claro, eh, pero bueno, pero fíjate, Paul. Es que tú tienes ya un recorrido muy importante de análisis y tú has experimentado eso. Según lo que has comentado aquí, has hablado aquí, tú has experimentado eso y ves como cosas que antes tú las sentías pegadas y dentro de tu vida y qué sé yo, ahora tú las ves fuera, las ves desde una cierta distancia, las ves en perspectiva. Pues ya no te hace, pues, tu bebé, porque es parte de la transformación que produce el análisis. Bueno, vamos a continuar en el enredo, pues en el enredo está el camino de la sabiduría, así que estás en buen camino. Ok, entonces, el tercer momento, que es al final, en las conferencias norteamericanas, fue una conferencia que Lacan dio en Yale, como que fue, no sé dónde, pues. No le entendería un carajo, pues los norteamericanos, aún los académicos, pues son muy simplistas. Estas cosas tan enredadas de Lacan no les gusta, pues. Entonces, en la conferencia norteamericana, Lacan dice, una intervención psicoanalítica no debe ser en ningún caso teórica, sugestiva, es decir, imperativa, debe ser equívoca. Esa es la posición de Lacan. Yo creo que sí, que a veces puede ser equívoca, pero a veces no. Yo ahí me declaro no lacaniano, pues.
La interpretación analítica no está hecha para ser entendida, está hecha para producir olas. Bueno, estoy de acuerdo en que está hecha para producir olas en el inconsciente, para producir algo dentro. Pero eso se puede producir de distintas maneras, no solo con el equívoco. Ahí se equivoca Lacan, me perdona. No hay que emprenderla con instrumentos torpes y a menudo es mejor callarse. Es interesante eso. Pero hay que saber elegir este último. La interpretación no es una interpretación de saber, no es una transmisión de saber, no es teórica, no es un efecto de sugestión, tampoco un efecto de sentido otorgado por el discurso A. Es equívoca. No se trata de hacerse entender, sino de promover el trabajo del inconsciente en el analizado. Puesto que en esta época el inconsciente es definido como un saber que trabaja de goce de sentido. Por eso, concluye Lacan, a veces es mejor callar. El corte de sesión es otra forma de silencio del analista, contrapunto del silencio de la pulsión. Y como tal, desde esta perspectiva se vuelve un acto analítico. Esto es interesante, del silencio de la pulsión. Recuerden que las pulsiones es otra componente que tenemos como seres hablantes. Los animales no tienen pulsiones, tienen instintos. Los seres humanos, el ser hablante tiene pulsión. Entonces, pero la pulsión es silente, es silenciosa, no habla, no se pone en palabras. La pulsión es algo, es una fuerza que se siente en el cuerpo, que impulsa hacia algo, que da vueltas en torno a ese algo y que regresa al cuerpo. Pero es un fenómeno del cuerpo totalmente. No es algo que se pueda poner en palabras. En ese sentido es silenciosa. A ver, déjenme ver si les puedo poner un ejemplo que ilustre esto. Un segundito, déjenme un minuto, déjenme un minuto, para ver si recuerdo y puedo transformar un buen ejemplo. Am, un piloto de aviación va solo piloteando una avioneta y tiene un episodio psicótico, una, una alucinación, y el avión empieza a irse en picada, la avioneta se empieza a ir en picada y el impulso lo lleva hacia la cola de la avioneta, del avión, del pequeño avión, avioneta, pues. Y él siente el impulso de dejarse ir. Él alcanza un momento de conciencia y siente el impulso de dejarse estrellar. Lo siente muy fuerte, una pulsión de muerte. Logra sobreponerse y agarrándose llega al, al a la cabina de la avioneta y logra enderezar el avión. Bueno, y luego, pues puede ir a la sesión y contarlo, pues. Pero bueno, ese momento, esa pulsión, ese impulso de repente de dejarse estrellar, de morir, es silenciosa. Es decir, es un impulso del cuerpo. El ponerse a explicar mucho eso le quita parte de la fuerza que eso tiene. El que él logre describirlo, por lo menos contarlo, es mucho ya. El ponerse a poner más en palabras allí es dañar. Ahí sí, yo veo que hay un punto en donde es mejor no poner en palabras. Hay un núcleo ahí pulsional que es mejor dejar intacto. Pero bueno, eso se juzga pues
en el caso por caso. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí, pues la conversación perdón, mi exposición y vamos a compartir otros puntos. Este, a ver, qué otras preguntas, comentarios? Berenice, que te veo allí concentrada. Sé que quieres hacer una pregunta, una intervención de esas que lo desarman a uno, pues. Bueno, te doy 5 minutos para que la hagas. A ver, Charo, Rosario, Eugenia, Aline, Gabriel, Cumo, José Carlos. Sí, Bueno, a mí ajá. lo que entre muchas cosas que me llama la atención de tu clase de hoy es cómo el sinsentido da sentido en el psicoanálisis. No es buscar el consciente, sino al contrario. El, el inconsciente, el sujeto, a ver, es que es entre el inconsciente y el sujeto. Así como el lenguaje nos precede. Perdona que te interrumpa, Eugenia, pues, pero ok, para ponernos de acuerdo en los términos. Es que cuando hablamos de sujeto en psicoanálisis, en general es el sujeto del inconsciente. Del Es decir, no es inconsciente. la persona, no es el individuo, es el sujeto Así del inconsciente. Entonces, por es. eso te interrumpí, porque no podemos diferenciar entre el sujeto y el inconsciente, porque es el sujeto del inconsciente. Ajá. ¿Y cómo vamos a conocerlo? Pues a través precisamente de esto que aparentemente no tiene sentido, de estos equívocos, de esto en lo que yo no estoy pensando conscientemente. Ujú. Bueno, a ver, fíjense que el sujeto, el término del sujeto del inconsciente es, también hay que darle la vuelta, pues, porque uno dice el sujeto del inconsciente. Uno normalmente dice, pues, es un sujeto, bueno, un sujeto, a veces es un término policial, un sujeto sospechoso, un sujeto de mediana edad. ¿Eh? En psicología, pues, se utiliza más el yo, dependiendo de la corriente, pues, el sujeto, pues, a veces se habla como sinónimo de persona, de individuo, el sujeto, pues. Pero en psicoanálisis, el sujeto del inconsciente es eso que se puede deducir de los dichos del analizado y de cualquier persona, pues. Es decir, en una cura, uno, el analizante va hablando y va bla, 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 bla. Y de vez en cuando salen cositas del inconsciente. Salen en sueños, salen en lapsus, salen en olvidos, en actos fallidos. ¿Eh? Entonces uno se da cuenta, uno el analista se da cuenta de que esos distintas manifestaciones en sueños, en lapsus, en actos fallidos, en olvidos, en cosas que hacen reír, están articulados, que no es que son a la loca. Entonces uno puede deducir que hay un sujeto que no sabe qué piensa. ¿Eh? Uno puede deducir que el inconsciente hay un sujeto. Entonces es algo que se deduce, el sujeto del inconsciente. Uno lo deduce. Entonces, por eso en análisis hablamos del sujeto del inconsciente. Pero ese sujeto, entonces, es un sujeto que, como dice Freud, que no sabe ni siquiera qué piensa, que no tiene conciencia. Pero sí nos convencemos de que hay un sujeto. Ahora, el sujeto tiene un cuerpo. No, no es que es un cuerpo, sino que tiene un cuerpo. El sujeto de cada uno de nosotros, yo que estoy hablando, el que está hablando es el yo, es mi yo, el yo de Pedro Pablo. Pero de Pedro Pablo
también tiene un sujeto, sujeto del inconsciente. ¿Eh? Que en mi caso está como aline, está alineado con mi yo, muy alineado. ¿Eh? Y ese sujeto tiene un cuerpo, ¿eh? Un cuerpo en el sentido psicoanalítico. Recuerden que el cuerpo del psicoanálisis no es el cuerpo de la biología ni el de la psicología, es el cuerpo pasado por el lenguaje. Quiero decir, mi cuerpo, el el mío de Pedro Pablo Arévalos y el de cualquiera mí que esté aquí. ¿Ve? Es decir, mi cuerpo, cuando yo digo mí, no interpreten el de Pedro Pablo, el mí de ustedes, cada uno de ustedes, responde al lenguaje. El cuerpo del humillado, al decir humillado, responde. ¿Ve? O a una situación de humillación, el cuerpo responde. Responde con enfermedades, responde con emociones, responde con dolores, responde con placer. El cuerpo responde. Entonces, no es el cuerpo de la biología, ni de la medicina, ni de la ciencia, ni de la psicología. Es el cuerpo del psicoanálisis. Es un cuerpo afectado por el lenguaje. Entonces, el sujeto del inconsciente tiene un cuerpo. En ese cuerpo, ese cuerpo está vinculado a significantes, que algunos tienen sentido y entonces que los maneja el sujeto del inconsciente. Y hay otros significantes que no tienen sentido, pero que están pegados al cuerpo y que también lo maneja el sujeto, pero de una manera distinta. Pero entonces esos otros significantes, esas otras palabras que dominan, que son significantes amos, que dominan, que son los que dominan lo que le pasa, lo que siente, lo que se siente, lo que se espera, lo que se cree. ¿Eh? Bueno, aquí vamos desenredándonos por un lado y nos enredamos por otro. A ver, Aline. Gracias, Pedro Pablo. Bueno, ahorita que hablabas de este cuerpo, me hacías pensar si es un cuerpo que a veces hablan de Artaud, que se llama el cuerpo sin órganos, como un poco que puede ser como pegado a cualquier otra cosa que De serían Antonin quizá Artaud. Antonin Artaud. Ujú. Bueno, Antonin Artaud, lo que pasa es que Antonin Artaud era un psicótico grave. Sí. Entonces, lo que él hablaba, pues, un cuerpo sin órgano era una experiencia que él tenía y que tiene, pues, algunos psicóticos, esquizofrénicos sobre todo, de que los órganos están desprendidos, que están en otra Ujú. parte, que no tienen la sensación de integralidad que tenemos, que yo creo que Ok. tenemos los que estamos aquí, porque tienen cara de neuróticos todos, incluyéndome a mí. Entonces, no tenemos esa experiencia de Ujú, despersonalización, ujú. de desmembramiento El del cuerpo. desmembramiento. Sí. Ujú. Bueno, Ok. yo alguna Ah, vez, cada uno es su caso, pues. Tuve algunas experiencias un poco místicas así, pero bueno, yo no tengo una estructura psicótica, pues. No es ujú, psicótico el que quiere, sino el que puede. Ya, eso es ujú. así. No cualquiera, sí, sí. Sí. Bueno, pero en Y realidad yo no creo mucho en las estructuras clínicas. Lacan se comió ese cuento e inventó lo de la forclusión y vaina, pues, pero después entonces con los nudos se dejó de hablar de eso. Entonces yo tengo mi sospecha, claro, uno ve un psicótico grave y es otra cosa, pero en el origen yo tengo la sospecha de que en el origen no es tan distinto a una neurosis. Pero bueno, eso no lo puedo decir por ahí muy en alto porque me cae pues el 120% de los lacanianos me cae encima, pues entonces, y de los ujú, psicólogos y de todo, y de los psiquiatras y de todo el mundo, entonces mejor me quedo calladito. ujú. A ver, Sí. entonces, Ahora, lo que quería como ver si por ahí puedes decirnos algo más, es que te entendí que en el significante amo, por ejemplo, también puede ser como un motor de vida. Lo que pasa es que como que al inicio, entiendo, antes de cruzar el análisis, es un significante que está lleno como de este sufrimiento, ¿cierto? O como que ok, está vamos a pegado decir, al no es que esté sufrimiento. lleno, pues, porque no ¿Está es un pegado? recipiente, ¿no? Sino que está pegado, está adherido, tiene Pegado. adherido mucho sufrimiento, mucho Sufrimiento. padecimiento, mucho goce, mucho Ujú, goce.
Ok, entonces no es que el significante amo se puede hacer un motor de vida. Además, esas son palabras mías, no son lacanianas, ¿no? Si se los digo en lacanés, hay que decirlo de otra manera. Lo que quiero decir no es el significante amo, sino en el síntoma, ese núcleo de goce, ese núcleo de sufrimiento, ese núcleo de goce que llega a un punto en donde ya no se puede reducir más. Es lo que en lacanés se dice el núcleo real del síntoma. Eso queda allí, pero ya esa es mi conceptualización, esa es mi percepción. Eso es un motor de vida. Eso es un motor de vida. Bueno, sí, pues hace padecer un poco, sufrir un poco, pero hace gozar, empuja. ¿Ve? Porque la vida no es solo placer, no es solo disfrute, es sufrimiento también. Pero no un sufrimiento que le aplaste a uno la vida. Ujú, ujú. Es Y otra cosa. gracias, Pedro. Y es que cuando mencionaste eso, me hiciste recordar un caso en donde em, una chica que hacía cutting, y que en algún punto, como la vigilaban mucho, y la regañaban, le hacían como pasar vergüenzas por esto de lo que se hacía en el cuerpo, a propósito del cuerpo, ella termina cortándose en lugares donde pues poco le podrían revisar pero entiendo que al atravesar un análisis, eso lo contó un maestro que tuve. Él decía que hay un punto en el que esta chica, empezó a tatuarse el cuerpo, que era otra forma de cortes, pero cortes que tenían, pues le encontraba un sentido a ese tatuaje, lo presumía, digamos, lo sufría menos, pero ya no lo tenía que esconder, ya no la regañaban, ya no nada, pero encontró otra forma y Puede que es ser, como... no estoy muy de acuerdo en que sea un corte, habría que ver pues el caso, pues, pero bueno, es otra manera pues de grabar algo en el cuerpo, Ujú, que ujú. es distinta pues de un corte Menos físico. sufriente. Ujú, Sí, sí, ujú. sí, correcto. O menos Bueno, vergonzoso. a ver, Gracias. Berenice, haz tu pregunta ahí que hace unas preguntas ahí que uno queda desarmado, pues entonces aquí estoy esperando, pues. Ah, como que no está ahí cerca, Berenice. Luz, a ver, haz tu pregunta. Quería pues preguntar en relación con el ejemplo que diste de la No vergüenza se oye muy ajena. bien. Sí, yo quería preguntar, ¿ahí mejor? ¿Mejor? Mm. Sí, yo quería preguntar en relación con una persona, pues siguiendo como el ejemplo que traías, que haya vivido episodios de humillación o de vergüenza por parte de esos gran otros y que ante situaciones, digamos, en su vida actual digamos, muy no iguales, pero que ella o que pueda sentir que pueda vivir otra vez una humillación que le genere gran como angustia, ¿no? Como en el cuerpo, palpitaciones, susto, miedo, ansiedad. ¿Eso sería lo real? ¿Eso sería lo real? Y esa es una pregunta, y el que le pase frecuentemente con una y otra persona, ¿sería el goce? A ver, pero el concepto de Lacan de lo que es lo real, él tuvo tres concepciones, pero digamos que de una manera resumida, simplista, es algo que conmueve, que conmociona y que no se logra poner en palabras. Ese es el punto fundamental. Algo que lo estremece a uno, insólito, qué sé yo, y que no se puede poner en palabras. Eso es lo real. Hay distintas concepciones, pero de una manera resumida de decir. Em, Eso es lo real, parte del trabajo del análisis es pasar parte de lo real a lo simbólico. Lo simbólico es lo significante de una manera articulada, pues, el que el sujeto se pueda de alguna manera poner en palabras eso que lo conmociona. ¿Sigue? Ok, ahora, em, eh,
Lo real puede ser un trauma. Un trauma puede ser algo de lo real. Entonces, alguien queda traumatizado por algo sencillo. Vamos a poner que entran unos ladrones a la casa y someten a punta de pistola a los padres y a un niño pequeño. A punta de cuchillo. Bueno, fue otro. Lo que pasa es que estoy hablando de un caso real, ¿no? Entonces, ese niño escenifica eso una y otra y otra y otra vez. Esa es la repetición y en eso hay un goce. Recuerda que el goce es un sufrimiento que se repite, un padecimiento, un sufrimiento, una tormenta, un maltrato, que el sujeto, que la persona, pues para hablarlo en términos más comunes, la persona padece, siente, pero que lo repite, lo repite, lo repite, es porque hay un goce. ¿Eh? El goce implica que es algo que está instalado en el cuerpo, un sufrimiento, un maltrato, un padecimiento que está allí, que está allí y que busca repetirse una y otra y otra y otra y otra vez. Bueno, Berenice nos dejó la foto allí, pues, este, mm, y no nos quiso hacer la pregunta. A ver, entonces, bueno, vamos a dejarlo por ahí. A ver, un segundito, Luz. eh, no me recuerdo ahorita, tú quedaste en que quieres hablar sobre, recuérdame, Sí, sobre el objeto a la próxima sesión, ¿sí? es la próxima sesión porque no la tengo aquí a la mano. ¿Es la próxima? Sí, sí, yo te pregunté, me dijiste que si no estoy mal, que el 21 de mayo. Bueno, déjame buscarlo un momentito aquí yo lo tengo a la mano aquí en el celular, lo puedo mirar. Sí, sí. Ok, bueno, fíjense que en la próxima clase el objeto A lo dará la clase Sebastián Sánchez, que pues varios de ustedes lo conocen. Bueno, no todos, porque todos él dio una clase el curso pasado, de manera que todos lo conocen y algunos lo conocen pues mucho más allá en México. Y Eugenia por fin me dijo, ¿vas a presentar, sí, o lo esperas para el próximo, Eugenia? Porque ya tú presentaste, ¿no? Pues ya le había preguntado a usted y me dijo que presentara lo del nudo borromeo. Ah, que si querías hablar, no es que yo le dije, no, un momentico. Este, mm, hablar del nudo Borromeo, habrá algo en el nudo Borromeo, correcto. Sí, que ese ya será pues la penúltima clase. Sí, Bueno, ok, por favor les agradezco en la siguiente clase, como va a haber a alguien externo, pues que sean puntuales, que no solo seamos entonces Rosario, Charo también siempre es muy puntual, hoy pues era una excepción. Este, mm, pues porque es alguien externo, entonces, sí, por favor. Bueno, chao pues. Me han hecho hablar demasiado hoy, así que me han hecho gozar. Bueno, gracias. hasta luego, pues. Gracias, Pedro Pablo.